de los casos de COVID-19, dengue, Zika y chikungunya en Venezuela. Según se ha difundido en estas últimas semanas en la prensa, la Academia Nacional de Medicina, Unides Urbina, el vicepresidente, fue quien advirtió sobre los riesgos que se tiene de cualquier síntoma respiratorio. Y aunque el país no se realizan las pruebas de PCR o anticuerpos de manera suficiente para descartar infecciones de COVID, sobre todo en este momento, Urbina indicó que estos exámenes de laboratorio son imprescindibles para hacer un diagnóstico etiológico específico. En todo caso, he querido conversar a esta hora con Julio Castro un poco para entender la dinámica del COVID-19 en este momento, a pesar que incluso la OMS ya ha dicho que no representa un peligro para la humanidad, pero en todo caso si existe o no un repunte de casos en este momento en Venezuela y de otras enfermedades virales como el dengue, Zika y la chikungunya. Buenos días y bienvenido, Julio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo contigo. Igualmente para mí. Bueno, quiero tener una actualización con respecto a los casos de COVID-19, Zika, chikungunya, que se estarían reportando en el país. ¿Cuál es la información que manejas? Fíjate, Shirley, hay que entender, creo que tenemos que dividirlo en dos cosas separadas porque si no la gente tiende a confundirse y pensar que son parte de un mismo fenómeno cuando realmente no lo son. Vamos a empezar con lo conocido o lo reciente es COVID. Estamos en un momento en el mundo, igual en Venezuela, en el cual se hace mucho más difícil el monitoreo por varias razones. Primero, los gobiernos dejaron de declarar cuántos casos había por día. Segundo, la gente se está haciendo menos pruebas porque piensa que lo que tiene es una gripecita y no identifica que puede ser COVID. Por lo tanto, los sistemas de monitoreo típicos del número de casos por día están apagados, por decirlo de alguna manera. Esa luz no la podemos ver. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver la gente que va a hospitalización, que va a emergencia, porque tiene algún cuadro respiratorio. Y esa tendencia, al menos en el área metropolitana de Caracas, ha aumentado de forma importante en las últimas 2 o 3 semanas, ¿ok? Es un hecho real. Yo te puedo hablar sobre el hospital privado donde yo trabajo, que seguimos monitoreando el número de casos con diagnóstico por prueba de PCR o por prueba de antígeno que han llegado en las últimas semanas, y el aumento está en el orden de 3 o 4 veces el número que veníamos viendo anteriormente, no solamente de casos que llegan por la emergencia y hospitalizaciones, sino también de personas que trabajan en la institución que han sido diagnosticadas con COVID. Hemos tenido brotes recientes, ¿ok? Entonces, ahí hay un hecho, no podemos extrapolar eso a nivel nacional, no podemos decir que hay números como hace 2 años, pero ciertamente, y siento que por conversaciones con otros infectólogos en otras clínicas de Caracas, más o menos es el mismo fenómeno en el área metropolitana de Caracas, pero eso no es extrapolable a todo el país. Ahora, eso en cuanto a COVID. ¿Sí? pero este COVID que han visto en este último tiempo, ¿son consultas por síntomas, digamos, comunes que no presentan complicación, o los casos que han llegado presentan complicaciones? Es decir, que estamos ante quizás un COVID que de nuevo ataca las vías respiratorias. Fíjate, siempre el COVID, o casi siempre, se manifiesta como patología respiratoria porque esa es su naturaleza del virus. ¿Okay? Que es lo que hemos visto muy poco, por decirte casi ningún caso, que van a intubación o que van a insuficiencia respiratoria aguda, terapia intensiva, como veníamos al principio de la epidemia. ¿Okay? Pero hemos visto pacientes que tienen, por ejemplo, el paciente tiene COVID, tiene un trasplante renal y viene, además de con el COVID, tiene con un cuadro diarreico asociado al COVID, que hace que pongas en riesgo un trasplante de riñón. O un paciente que es diabético y entonces llega descompensado de la diabetes con COVID. ¿Okay? Vemos pacientes con COVID que tienen otra patología. También vemos pacientes con COVID que no tienen otra patología y los manejamos ambulatoriamente porque nos llaman por teléfono, haga lo que usted ya hemos explicado que se hace en la casa, y se mantienen en su casa y tienen un curso benigno. Es decir, la mayoría de las personas siguen teniendo un curso benigno, pero el número de personas que acuden con COVID a las emergencias, y eso es un indicador secundario, como dije, ha habido un discreto aumento en las últimas semanas, que no sabemos si eso va a seguir subiendo o va a bajar eventualmente, pero es un hecho, y eso se ha visto en otros países también. Venezuela no es el único caso en particular. Entonces creo que eso nos lo permite poner en contexto de lo que del tema COVID, Sí. ¿okay? que es una cosa. Y yo creo que eso va a seguir pasando, ojo, no creo que esto sea un hecho aislado. Muy probablemente este mismo fenómeno
puede repetirse de aquí a unos meses nuevamente, y así, mientras haya virus en la población circulando, eventualmente podemos tener algunos brotes comunitarios, y esto puede ser una dinámica de 2 o 3 años más. Sí. ¿Okay? Entonces, por eso las normas que decíamos que en espacios cerrados, en sitios poco ventilados y en áreas de muy alto riesgo como son las clínicas y los hospitales, nosotros recomendamos seguir utilizando el tapabocas. A ver, ¿qué pasa con el dengue, el Zika y la chikungunya? Ok. Con estas tres enfermedades, al igual que con las otras, tenemos un gran problema, que en Venezuela no se publican los registros del boletín epidemiológico semanal, que es lo que nos permite saber semana a semana qué es lo que está pasando. Desde el año 2015, es decir, estamos navegando un avión sin instrumento en este sentido, en el sentido del monitoreo de las enfermedades transmisibles. Lo primero que tengo que aclarar es que cada una de estas enfermedades, lo único que tienen en común es que se transmiten a través del mismo vector, que es el Aedes aegypti, el patas blancas, ¿ok? O el Aedes albopictus, que es el mosquito tigre. Ellas habitualmente no aparecen simultáneamente las tres, ¿ok? Hemos tenido oportunidades donde ha habido chikungunya, muchos casos con algo de dengue, Zika, muchos casos con algo de dengue, pero nunca hemos tenido la oportunidad de que hayan los tres virus al mismo tiempo. Pero ¿qué está pasando en la región? ¿Ok? Y voy a decirte lo que nos preocupa a quienes hacemos monitoreo de esto. Hay una epidemia muy importante de casos de dengue en Perú. El Ministerio de Salud peruano reportó la semana pasada algo así como 150,000 nuevos casos en las últimas 2 semanas, con un número importante de muertes. Y hay muchos miles de casos de chikungunya y dengue en Brasil, y también están reportando casos de dengue importante en Colombia y Ecuador. Es decir, la región está teniendo en este momento, a la América Latina, sobre todo el continente americano sur y la zona andina, un brote de dengue muy importante y menos proporcionalmente chikungunya. La pregunta, y estamos viendo casos de dengue en el país también, la pregunta es si estos casos de dengue que estamos viendo y también de chikungunya pertenecen a un brote o es parte de un comportamiento endémico, porque si tú revisas los casos de Venezuela de los últimos 30 años de dengue, no de chikungunya, porque no había chikungunya, pero de dengue, Venezuela estaba en un promedio de casos anuales que oscilaba entre 5,000 y 120,000 casos, dependiendo en los años que tenías epidemia y los años que no tenías epidemia. Pero revisé unos casos del boletín de la Organización Panamericana de Salud del 10 de junio, es un boletín continental, y está el caso, y curiosamente están los datos de Venezuela allí. Venezuela ha reportado para el año 2023, es decir, para lo que va de año, ha reportado 4,800 casos de dengue en lo que va de año, hasta la semana 20 y tanto, ¿ok? Que tiene el reporte. En el año 2022 hubo 12,000 casos y en el año 2021 hubo 5,000 casos en el año 2021. Cuando tú revisas, como te dice, los casos de dengue en los últimos 20 años, hemos tenido años de 15,000 casos, como fue el último caso donde hubo epidemia, que fue en el 2014, y ciento y tantos mil casos que hubo en el 2010. Eso da un poco de contexto de si es mucho o poco lo que estamos viendo ahorita. Pero sin duda tenemos las condiciones porque hay virus circulante. Yo diría, de los tres, me parece que el más preocupante en este momento es dengue, por la proporción de casos. Cuando tú ves los casos de dengue y chikungunya, de proporción en todo el continente, es 90% casos de dengue, 10% casos de chikungunya, de los datos que reportó OPS la semana pasada. Entonces, creo que lo más probable que veamos es que veamos dengue, si es que va a haber un brote de gran magnitud, o no lo sabemos, puede haberlo. Sí estamos viendo casos que teníamos como años que no veíamos, que nos llama que tengamos casos, pero no hay números exactos porque no los publican, y esto siempre ha sido un llamado nuestro de que no es que los datos no se recogen, los datos se recogen, simplemente que no los publican, porque si los publica la OPS es porque el gobierno se los mandó. Sí. Entonces, esos datos están allí. Ahora, Julio, bueno, lo que queda de parte del ciudadano, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sobre todo, bueno, el COVID, ya sabemos que es interesante lo que tú dices, porque fíjate, ya en la mayoría de los lugares el tema del tapaboca prácticamente está descartado, incluso en centros hospitalarios, ¿no? En lo que es, digamos, no en salas específicas, sino en los pasillos, en los consultorios. Muy poca gente pues utiliza el tapaboca. Entonces, recomendaciones con respecto a este tema, dadas los casos que al menos en clínica pues has visto.
Y con relación al dengue, zika y chikungunya, bueno, entendiendo en el contexto también del país que estamos, ¿no? Hay mucha gente que no le llega el agua, que definitivamente utiliza tobos para el reservorio, y bueno, ahí se convierte como en un caldo de cultivo para todo el tema de los mosquitos, que pueden ser transmisores. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer, no? Fíjate, en relación al tema de COVID, voy a poner un ejemplo específico para ilustrar la importancia de lo que es mantener las medidas de protección en entornos especiales como son los hospitales. En un hospital se junta una mujer embarazada que va a un control prenatal normal porque tiene 5 meses de embarazo, un paciente que tiene una leucemia y tiene control con su hematólogo y un paciente que viene a consulta de un inmunólogo porque tiene síntomas respiratorios. Se puede juntar en el ascensor, se puede Así es. juntar en el cafetín, se puede juntar en la sala de espera. Es decir, los entornos hospitalarios, lo mismo que los aeropuertos, son sitios de alto riesgo de transmisión por la naturaleza de las personas que están allí. ¿Okay? Entonces, en esos sitios, nuestra recomendación debe ser o ha sido mantener el uso del tapaboca por un tema de protección a los vulnerables y creo que tenemos que seguirlo utilizando. Hago énfasis sobre ese tema. En relación a dengue, chikungunya y zika, al ser enfermedades metaxénicas que son transmitidas por un vector común, si nosotros controlamos el vector, controlamos la enfermedad. Eso es un hecho incontrovertible. ¿Y cómo controlamos el vector? Ya tú bien lo dijiste. En Venezuela, en la historia de dengue, cuando tú ves el número de casos de dengue en el año, aumentan desde marzo, a medida que aumenta la época de lluvia, hasta octubre, noviembre. Ese es el envión, es como una montaña rusa que van subiendo los casos. Y tienen una razón fundamental, que es que aumentan las lluvias. Entonces, la gente tiene que, sabemos que en mi casa ha habido restricción de agua en los últimos días. Si guardamos agua, tiene que estar tapada, ¿okay? Con un sello, con una tapa simplemente para evitar que la Aedes utilice el agua de reservorio para poner sus huevos y crear y que se formen las larvas allí. Tenemos que cuidarnos a las horas donde el mosquito genéticamente pica. El mosquito pica solamente al amanecer y al atardecer, porque esa es la hora que se alimenta. Entonces, si nosotros a esa hora mantenemos a los vulnerables protegidos, es decir, bajo mosquitero, o los mantenemos en sitios cerrados donde no tengan contacto con los mosquitos, los protegemos de una manera muy importante. Y un elemento que perdemos de vista. Los venezolanos somos expertos en dengue, sobre todo los que somos adultos contemporáneos, porque ya hemos pasado varias epidemias de dengue. Pero somos muy malos controlando los vectores. La gente sabe, cuando ve un familiar, que nada más de verlo dice, tú tienes dengue, porque hemos tenido mucho dengue. Pero no somos eficientes controlando el vector. Y el vector requiere de estas medidas que te dije, controlar el tema de los reservorios de agua. El reservorio de agua puede ser el platico del perro. ¿Okay? El platico del perro puede tener 10 a 12 cultivos. Julio, sí. Yo tengo que despedir, pero te hago una pregunta, pero me respondes breve. Las fumigaciones, importante. No sirve, rápido. No sirven. O sea que no sirve, porque el único elemento que sirve para combatir la larva son elementos químicos complejos, que es el abate, que no está disponible en el país, sino solamente por el ministerio. Entonces, olvídense la fumigación y están llevando a la alcaldía a pedir fumigación. El control del mosquito es dentro de la casa. El mosquito no vuela sino 10, 20 metros. Entonces, el mosquito lo crío yo, es como mi mascota. Entonces, los responsables fundamentales en los criaderos de los mosquitos somos los ciudadanos de nuestra casa. Entonces, ahí hay que hacer énfasis en ese concepto. Bueno, te agradezco mucho, Julio. Julio Castro, médico infectólogo, nos ha actualizado con respecto a el repunte de casos de COVID, según la información que él maneja. No hay todavía, bueno, es que ya se ha dejado, como bien lo ha dicho Julio, de darle el reporte no solo aquí en Venezuela, sino en el mundo, de que la OMS declaró que el COVID no representaba un peligro ya para la humanidad. Dengue, zika y chikungunya en el país. 7 de la mañana, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La mejor música.